una etapa de prosperidad, una etapa de libertad, en el nombre de Jesús. Diga, a partir de ahora, uno de los principales síntomas de la sequedad es sentir que no estamos donde todos quisiéramos. En este tiempo de hambre, en Génesis 26, tiempo de hambre en la tierra, tiempo de sequedad, y Dios se le aparece a Isaac. La primera instrucción es: no desciendas a Egipto. Egipto representa a apoyarnos y tratar de conseguir lo que necesitamos en el mundo y no en Dios. Cuando queremos lograr lo que solo Dios nos puede entregar, pero es ir y buscarlo a nuestra manera, en nuestras fuerzas, en el mundo afuera de Dios, afuera de la iglesia. Dios no quiere que tú vivas en Egipto, porque no fuimos hechos para habitar Egipto. No fuimos hechos para estar en un ambiente de opresión, de esclavitud, de temor, de escasez, de pobreza, de ruina, de opresión. No fuimos hechos para estar de esa manera, sino que fuimos creados por Dios para tener una mejor vida cada vez más. Amén. Tener el entendimiento que en Egipto o en el mundo no está esa mejor vida. ¿Cuánta gente hemos visto que conoce de Dios, que recibe de Dios, que llega a la iglesia, que le dan la palabra de Dios, que dice: Señor, necesito trabajo, pastor, ore por mi trabajo, pastor, ore por mi empleo? Y apenas Dios les da un empleo, y apenas Dios les da el trabajo, se van a vivir ¿a dónde? A Egipto. Y en Egipto, ¿cuántos están cansados de hacer las cosas en sus benditas fuerzas? Levánteme la mano. Le dice: no desciendas a Egipto, Génesis 26, verso 2. Habita en la tierra que yo te diré. El dicho de Jehová, el que hace diferencia. Hay gente que dice: acá la cosa se va a poner tenaz en Colombia, va a tocar irnos de Colombia. Eso no es lo que dice Jehová. Ese no es el dicho de Jehová. Y ahorita, como forastero en esta tierra, y estaré contigo. Y luego dice: y te bendeciré. La gente quiere la bendición de Dios sin primero asegurarse de tener la presencia de Dios. La gente quiere la bendición de Dios sin primero tener la presencia de Dios. Y escúchenme, no existe bendición de Dios sin presencia. No existe provisión, no existe prosperidad, no existe buena suerte, que le vaya a uno bien, si uno no tiene la presencia de Dios. Dios le está diciendo a Isaac: yo estaré contigo. La frase estaré contigo significa: mi presencia va a estar contigo como un sello, como una marca. Y la manifestación de que mi presencia está contigo es que yo, con mi presencia, te bendeciré. La gente piensa que la bendición de Dios, que es de lo que te voy a hablar hoy, es tener un buen trabajo. Y está comprobado que hay hogares que se destruyeron cuando el hombre y la mujer obtuvieron buenos trabajos. Entraron a hacer lo que no hay que hacer, porque se les abrió una puerta que parecía bendición. Es todo lo que te aleja de Dios, y todo lo que te aleja de la iglesia no es bendición de Dios. Todo lo que te aleja de la iglesia no es bendición. Amén. Pastor, pero es que me toca, es que es un trabajo. No es un trabajo, es Egipto. ¿De qué le sirve al hombre que se gane Egipto o el mundo si pierde su propia alma? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si al final pierde su familia? La gente piensa que bendición es el dinero. Está comprobado que hay gente que cuando les llegó el dinero, les vinieron las peores desgracias. Escucha esta historia de la vida real. Y es: una pareja llegó a una iglesia cristiana y los dos estaban en extrema pobreza. Llegaron donde el pastor, sus de la vida real, y le dijeron al pastor: pastor, queremos que ore por nosotros porque queremos salir de la pobreza. Y el pastor muy sabiamente les dijo: yo voy a orar por ustedes y Dios los va a prosperar. Pero
si ustedes se apartan cuando Dios los prospere, entonces ustedes van a ser probados nuevamente por Dios. ¿Qué pasó con esta pareja? Montaron locales de negocios y de la noche a la mañana, literalmente en menos de un año, pasaron de ser muy pobres a volverse muy ricos, porque estaban bajo la cobertura y bajo la bendición de la iglesia. Entonces ellos empezaron a prosperar, les empezó a ir bien, los locales, el negocio, todo les empezó a fluir, vendían muchísimo, muchas ventas, y entraba mucho dinero. Escucha esto, se volvieron de los más ricos de esa congregación. Ellos daban sus ofrendas, ellos daban sus diezmos, y Dios los bendecía. Un buen día el hombre contrató una secretaria y la esposa, cada uno tenía un negocio, un local aparte, contrató un secretario. ¿Y qué cree usted que pasó? La secretaria del hombre era muy hermosa y el hombre cae en adulterio con la secretaria y la esposa, lo crea usted o no, que parece historia de novela, pero fue así. Ella terminó cayendo en adulterio con el secretario. Y un día llegan a la iglesia y ya no eran humildes, ya no buscaban ayuda, ya no oraban, ya no pedían que Dios los auxiliara, no pedían consejo, sino que ya llegaban, era como dando órdenes al pastor, porque Dios los había levantado y los había prosperado. Entonces, cuando ellos llegan a la iglesia, el Espíritu Santo le habló al pastor antes de que ellos llegaran. Y le dijeron, fulanito y fulanita van a venir a ti. Les dijo ese día en la mañana, el Espíritu Santo le dice al pastor de esa iglesia, le dice, alista un pañuelo porque fulanito y fulanita van a ir a buscarte y te van a decir que quieren divorciarse. Efectivamente, ese domingo llegaron a la mañana a la iglesia, al culto, al final del culto, ellos llegaron y tenían la soberbia en el quinto piso, bien alto, bien arriba, se les subió a la cabeza y se les olvidó quién era el que los había prosperado. Entonces, ellos llegan delante del pastor y le dicen, pastor, venimos a hablar con usted. Y él les dice, tranquilos, Dios ya me habló, Dios me lo avisó, Dios me advirtió que ustedes iban a venir a mí. ¿Qué quieren decirme? Y ellos le dicen en coro, pastor, venimos a pedir su bendición para podernos divorciar. Y el pastor coge un pañuelo y les dice, coge el pañuelo y les dice, ok, ustedes se quieren divorciar, así ha dicho el Señor. Y él coge el pañuelo, lo estira y empieza a hacerle un nudo y otro nudo y otro nudo y otro nudo y otro nudo, hasta que el pañuelo, el trapo, se vuelve una bola de puros nudos, y dice, así ha dicho el Señor, sus finanzas vuelven a quedar más atadas que antes cuando eran pobres. Y van a pasar escasez y van a volver a aprender que con Dios no se juega. Y ellos se fueron de la iglesia y se fueron bravos. Y no volvieron a congregarse. Se enojaron profundamente con el pastor. Ellos salieron cada uno vociferando, diciendo, tenemos negocios, tenemos plata, no necesitamos del pastorcito, ni necesitamos de la iglesia. Pero en menos de un mes vino una crisis ni la más tremenda, y los dos negocios que esa pareja tenían se cayeron las ventas y tuvieron que cerrar, y cada uno tuvo que volver a empezar a vivir donde es papá y mamá, como cuando eran solteros. Para resumir la historia y no hacerla más larga, el hombre decide, después de mucho tiempo, regresar a la iglesia. Cuando él decide regresar a la iglesia, ya había pasado un año de estar apartado. Y ese mismo día, la esposa, ya estaban para firmar papeles de divorcio, toma la decisión de volver a la iglesia, sin ponerse de acuerdo, sin hablarse, sin llamarse, se estaban odiando, se aborrecían y decían,
No quiero volver a saber ni de usted, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de nada. Y el mismo domingo que llegan a la iglesia, uno se sienta en un lado, la otra se sienta en otro lado, y al final del culto, lo que el Espíritu Santo le había puesto en el corazón a cada uno de ellos era que tenía que pedirle perdón al pastor, primero a Dios, perdón, y al pastor por haber jugado con Dios y haberse apartado y haber hablado de destruir su matrimonio porque habían alcanzado una altura financiera. ¿Y qué pasó? Que ellos se acercaron y pidieron perdón, pidieron una nueva oportunidad, y el pastor sacó ese día el pañuelo. El Espíritu Santo le había dicho ese día: lleva el pañuelo, lleva los niños porque hoy vuelven a la iglesia, hoy los llevo. Alguno que me regale un amén. Y ese día saca el pañuelo y dice: aquí están sus finanzas. ¿Están arrepentidos? Se dice amén. ¿Ahora sí van a ser humildes? ¿Ahora sí se van a dejar ayudar? Y mansos corderitos, bien, más pobres. Y cuando llegaron la primera vez a la iglesia, el pastor coge el pañuelo y dice: aquí están sus finanzas. Y empieza a soltar los nudos. Y dice: ahora sí, aprendieron la lección, pueden empezar a prosperar nuevamente, pero lo primero es restaurar el hogar, restaurar el matrimonio. ¿Cuántos me regalan un fuerte amén? Mire, la bendición de Dios no es lo que la gente piensa, no es tener. El hombre más rico de este mundo no pudo salvar a su esposa. Se murió de una enfermedad, no importa cuál sea la enfermedad, pero se murió. No la pudo salvar. Todo el dinero que él tenía. Muchos piensan que la bendición de Dios es si tienen amigos. Claro, acá tengo de amigo a fulano que es importante, a fulana que es importante. Es el jefe o la jefe. El que tiene el cargo más alto, si tengo la vara, si tengo la ayuda de esa persona, me va a ir muy bien. Esa no es la bendición de Dios. Quiero que entiendas que la bendición de Dios no es lo que tú tienes. La bendición de Dios no es el dinero, no es el trabajo, y espero me puedas entender hoy, la bendición de Dios no es la esposa o los hijos, porque esos son solamente regalos que Dios da. ¿Pablo Escobar tenía hijos, sí o no? Sí. Entonces podemos decir que Pablo Escobar era bendecido. No, ustedes saben cuál fue la vida que él tuvo. Cualquiera puede tener hijos, cualquiera puede casarse, cualquiera puede tener un hogar. La bendición de Dios consiste en tener la presencia de Dios en medio de nosotros. Siempre. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Sí. La bendición de Dios no viene si tú no tienes la presencia de Dios. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? La presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? Donde se le invoca. Dice la Escritura: me invocarán y yo les responderé. ¿Otra vez? Porque yo les habré escuchado. La presencia de Dios es la que hace que nuestra oración sea respondida. ¿Dónde más está la presencia de Dios? Cuando nos reunimos en la iglesia a adorar, a cantar y a escuchar la palabra predicada. Ahí es donde la presencia de Dios se puede manifestar. En tendencia daré todas estas tierras. Escuchen esto: tener tierra es solo la consecuencia de que Dios ya preparó la tierra para reconocer a su próximo dueño. El que venda la tierra a una persona es solamente la consecuencia de que Dios ya preparó la tierra para que la tierra reconozca quién va a ser su próximo dueño. Un ascenso laboral, un aumento salarial, un cambio de trabajo, solamente es consecuencia de que la tierra está preparada para reconocer quién será el nuevo dueño de ese ascenso, quién será el nuevo dueño de ese empleo, quién será el nuevo dueño de esa tierra, quién será el nuevo dueño de ese aumento salarial. ¿Cuántos me pueden regalar un fuerte amén? ¿Qué te quiero decir? No busques la bendición de Dios. Busca al Dios de la bendición, o en otras palabras, busca al Dios que bendice. Yo veo gente que se apartó de la iglesia y es gente que publican groserías, obscenidades
inmoralidades en sus redes sociales y dicen, a mí no me importa nadie, a mí lo que me preocupa es no tener plata. Nunca entendieron que la bendición de Dios es tener la presencia de Dios, es estarse congregando y es estar cerca a alguien que tiene la unción y la presencia del Espíritu Santo. Esa es la bendición. Escúchame esto, ¿de qué te sirve ser la persona más poderosa afuera si no tienes la presencia de Dios? Piénsalo. ¿De qué te sirve ser alguien que se jacta de lo que Dios le da si lo menos que haces es buscar y honrar la presencia de Dios? ¿De qué sirve hablar de lo que una persona puede lograr obtener si al final no tiene la presencia de Dios? Piénsalo. Qué importante es que un padre o una madre busquen de Dios. ¿Por qué? Porque si ese padre o esa madre buscan de Dios, al final, volverlo a decir, al final, esa descendencia va a ser bendecida. Porque aquí estamos leyendo que Dios se le aparece a Isaac para decirle, te voy a bendecir a ti, mi presencia va a estar contigo. ¿Pero por qué? Porque tu papá me buscó. Si tú y yo no tuvimos padre o madre que buscaran de Dios, ahora nos toca a nosotros buscar de Dios y levantar una descendencia que también tenga la presencia de Dios. No podemos quedarnos en lo que no hicieron papá y en lo que no hicieron mamá. Hay que levantar una nueva generación para Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y daré a tu descendencia todas estas que... Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y cuál es la simiente de la que está hablando Dios? Cristo Jesús. La bendición de Dios está en guardar los mandamientos de Dios. La bendición de Dios está en vivir para Dios, en guardarse para Dios. Ayer estuve en una actividad, no voy a entrar en detalles, donde había muchísima gente con discapacidades, pero había una grande población de personas sordas. Y habían algunas personas ciegas o invidentes. Y la razón por la que pudimos ir a ese lugar fue que la persona que organizó ese evento se conocen de la universidad con mi esposa y le dicen, dile a tu esposo que vengan, que nosotros les sembramos las boletas, cada boleta para platea, para ese evento que era de inclusión, valía más de 50,000 pesos, si no me falla la memoria, que nosotros se las sembramos de los mejores lugares posibles que han disponibles para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes le han servido a Dios, porque ustedes han sido valientes, porque ustedes son siervos de Dios, que se han guardado para Dios, pero no solo eso, sino que han sido fieles en cuidar y levantar a Isabela alguno que me regale un fuerte amén. La bendición, ¿cuál es? Cumplir la palabra. Vivir en la palabra, hacer la palabra. El diablo va a querer usar gente para hacerte pensar que eres un tonto por buscar de Dios. También ahora está en la iglesia. Espere y verá cómo a este bobo Dios lo va a bendecir. ¡Aló! Pero parece boba, porque ahora esta ya la van a volver monja. Tranquilo, tranquila. Espere y verá a esta boba o esta monja, como usted llama como Dios, la va a bendecir, la va a levantar y la va a prosperar para su gloria. Aleluya. La bendición de Dios está en poder guardar la palabra de Dios. No es lo que yo busco lograr de Dios. No es si tú logras un buen sueldo. No es si tú logras obtener un mejor trabajo, o abrir un negocio, o abrir una empresa, o incluso comprar una casa, o tener un carro nuevo. Esa no es la bendición de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gente está buscando a las añadiduras, pero no está buscando la presencia de Dios, que es la que hace que vengan esas añadiduras. Un territorio, escuche esto, puede reconocer a alguien que es hijo o hija de un hombre que fue justo y que hizo obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué ayer bendijeron a mis hijos? Por los papás que tienen. ¡Aló!
No estamos diciendo que somos los mejores papás. No. No estamos diciendo que nosotros somos mejores que ustedes. No, yo no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, somos papás que venimos hace un buen tiempo, perseverando en buscar a Dios. Vaya a ver usted cualquier persona que sea más joven que los que estamos acá. Más joven que la edad que tú tengas. Menor de 25, menor de 26. Y tú vas a ver gente que en esa etapa de la vida todavía sienten que tienen el mundo en sus manos. Que nunca se van a enfermar, que no necesitan de nadie, que todo lo pueden solos. Pero mi hermano, en el momento en que uno de estos jóvenes tenga que pasar una prueba bien terrible, donde ellos no puedan hacer las cosas en sus fuerzas, es donde se van a dar cuenta que necesitan de Dios. Cuando la bendición de Dios está sobre alguien, si alguien le quiere hacer daño a uno, y uno es un escogido de Dios, y esa persona se atreve a tocarlo a uno, esa persona se puede morir antes de tiempo. ¿Me estoy haciendo entender? Porque dice, el que toque a Isaac o a su esposa, se muere, ya. Se muere, es un decreto. Dice la palabra, no toquéis a mis ungidos, no toquéis a mis ¿qué? Y no hagas mal a mis profetas. Verso 12. Aquí está la palabra de Dios para hoy. La revelación de Dios para hoy. Y sembró Isaac en aquella tierra, o sea, donde el dicho de Jehová le dijo. Y dice la escritura, y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Al cuánto cosechó? No. ¿Dónde cosechó al 100 por 1? En una tierra que estaba seca. Porque ya solamente se practicaba la idolatría y la adoración a muñecos, a ídolos y a demonios. Te voy a bendecir en la tierra donde yo te quedé. Así que relajado. Quiero que entiendas lo que es ser bendecido y lo que es estar seco. Hoy vine a hablarte de lo que es tener bendición de Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? La bendición de Dios es todo lo contrario a estar seco. Hay mucha gente que se vea muy saludable morirse rápido. Y además uno, mirarlo a uno con cara de, ¡ay, qué será! Está como flaquito. Y acá seguimos de pie, mis hermanos. Entonces, ¿quién tiene la bendición de Dios? Ahí se la dejo. ¿Qué es estar seco y qué es estar bendecido? La persona que está bendecida, aún en tierra seca o en desierto, va a florecer y va a prosperar para la gloria de Dios. ¿Y qué es estar seco? El que está seco asiste en la mejor tierra, en el mejor país, en la mejor ciudad, en la mejor empresa, no prospera, no florece y no le sale nada. ¡Con hambre! Pero en ese año que Dios le da una palabra a Isaac, cuando él siembra, la primer cosecha, y de ahí en adelante, todo lo que él cosechaba, de lo que él sembraba, Dios se lo multiplicaba 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, aleluya. Y le bendijo Jehová, y le bendijo ¿quién? Porque ¿cómo estaba Isaac? En tierra seca, le querían quitar a la mujer, lo querían matar. Sabían que era hijo de Abraham, en ese mismo lugar habían querido destruir a Abraham. Pero a medida que pasa el tiempo y Dios le empieza a mostrar a la gente que estaba en esa tierra que Dios estaba con Isaac, se tuvo que levantar el rey de esa tierra, el rey de los filisteos, Abimelech, y decirle a todos, el que toque a Isaac o a su esposa, ciertamente morirá. ¿Por qué? Porque Dios tenía un pacto con Abraham. ¿Cuál es la bendición? Que Dios haga un pacto contigo. Quítate la venda de los ojos y deja de estar ciego o ciega, espiritualmente hablando. Hay gente que piensa que la bendición de Dios la logran si hacen cosas que no tienen que hacer. Isaac solamente siguió la instrucción divina, sembró en esa tierra seca, Dios le multiplica 100 por 1, dice, y le bendijo Jehová. ¿Y le bendijo quién?
Diga todos conmigo, diga, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza junto con ella. Otra vez, tú tienes un trabajo, tienes dinero, tienes todo lo que dicen las canciones de diciembre, pero no estás contento, sino que estás triste, no tienes la bendición de Dios. Escúcheme, yo llevo más de 20 años atendiendo gente. Soy líder cristiano desde hace 23 años. Soy pastor hace casi 16 años. Escúcheme lo que yo le estoy diciendo. Yo he visto mucha gente que aunque tenga un trabajo, que aunque tenga plata, está triste. He visto gente, hombres, tener la mejor mujer. Escúcheme, la mejor mujer. El hombre vive aburrido con esa mujer. He visto mujeres tener el hombre más guapo, el hombre más lindo, y no están contentas con ese hombre. He visto mucha gente con hijos que no tienen discapacidades, que están completamente sanos, que no se enferman de nada, pero no son felices. Lo voy a añadir para poderle ministrar mejor a su corazón. Aunque tienen todo lo que estoy diciendo, están amargados. ¿Cuántos se acuerdan de don Ramón? ¿Se recuerda que de todos los que vivían en la vecindad del Chavo, el más feliz era don Ramón? Usted puede estar en la peor condición hoy, pero si usted entiende que es la bendición de Dios, usted va a empezar a ser feliz. Dios quiere que tú seas feliz antes de ser bendecido. La gente piensa, cuando Dios me bendiga voy a ser feliz. No, pero la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Eso. Y fue prosperado. ¿Y fue qué? Y se engrandeció. ¿Y se qué? Hasta hacerse muy poderoso. Hasta hacerse muy qué. Mírame acá. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Porque Dios te quiere enriquecer. Porque Dios te quiere prosperar. Y porque Dios te quiere engrandecer. Porque si lo hace de esta manera, los demás a tu alrededor van a saber que fue Dios y no tú el que te bendijo. Voy a volverlo a repetir. Porque si esto ocurre, lo que estoy leyendo y explicando hoy, la gente alrededor va a mirar que fue Dios y no tú el que obtuvo todo lo que estás obteniendo por esta palabra revelada. ¡Aló! Todos somos creación de Dios. Pero yo he visto mujeres feas tener los hijos más bonitos. La suerte de la fea. Qué bonita la desea. ¿Qué es ser bendecido? Tener la suerte de la fea. ¿Cuántos vieron Betty la fea? La suerte de la fea, la bonita la desea. Yo he conocido muchas bonitas amargadas. Nadie les voltea a mirar. No se casan. No les va bien. Y he visto más de una fea casarse y tener un buen hogar. ¿Quiere que le diga algo? Cuando mi esposa se casó, más de una prima, el día del matrimonio, se me lanzaron para sacarme a bailar el día del matrimonio, que hubo una fiesta ya en la familia de mi esposa. Y unas primas que pues, en ese tiempo eran más jóvenes y bueno. Oye, pero nunca habíamos visto que Tato tenía novio. Y yo sí. Uy, pero el que menos corre vuela. Estaban envidiosas. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo atos de ovejas, y tuvo de vacas, y mucha labranza, o sea, tierra propia con muchos cultivos. Y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Y los filisteos le tuvieron qué? Cuando Dios te bendiga, y cuando Dios te bendiga, y cuando Dios te bendiga, y te siga bendiciendo, porque te va a seguir bendiciendo, y te siga bendiciendo, y te siga bendiciendo, y sea tantísima la bendición de Dios, va a llegar un momento que se te va a notar tanto lo que Dios te está dando, que va a haber gente que va a empezar a tener envidia. Que va a haber gente a la que le va a molestar que a ti te vaya bien. Habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Tienes que entender algo. El que tiene la bendición de Dios, va a haber un momento que Dios lo bendice tanto que hasta le van a tener miedo, le van a tener respeto o miedo, pero le van a tener miedo y le van a decir, no peleemos porque de verdad que Dios está contigo y mejor no me quiero meter en problemas contigo. Fueron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar reunieron con los pastores de Isaac
diciendo, el agua es nuestra. Diga conmigo, el agua es nuestra. Que te voy a bendecir. Abres un hueco, llueve. ¿De quién es esa lluvia? ¿De los filisteos o Dios te mandó la lluvia? Así es la envidia. Cuando Dios te bendice, la gente no quiere que tú tengas lo que Dios te está dando. Otro pozo y lo cierran. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Diga, otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Voy a volverlo a leer porque alguien tiene que agarrar esta palabra de bendición para usted. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo Dios nos va a bendecir? Diga conmigo, ahora. ¿Cuándo Dios nos va a levantar? ¿Cuándo Dios nos va a prosperar? Pero ¿qué tiene que pelear su bendición? ¿Cuándo Dios va a restaurar tu hogar? ¿Cuándo Dios va a bendecir tus hijos? ¿Cuándo Dios te va a sanar? ¿Cuándo Dios va a cambiar la situación contraria? ¿Cuándo Dios va a voltear la economía a tu favor? ¿Cuándo Dios va a sanar el corazón herido? ¿Cuándo Dios va a sacar la amargura? ¿Cuándo es que Dios se nos va a revelar? Solamente hay que aprender a entender que aunque otros te hayan cerrado el pozo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, al final vas a encontrar un pozo donde nada ni nadie va a poder llegar para cerrártelo e impedir que Dios te prospere y te bendiga de manera abundante. ¡Aleluya! ¿Cuándo Dios nos va a prosperar? Ahora. ¿Dónde? Acá en la tierra donde Dios nos ha colocado. Mis hermanos, déjenme decirles algo. Luz a las Naciones es una iglesia donde Dios quiere bendecir la gente ahora mismo. Amén. Donde todo el que siga llegando y regresando a la iglesia va a ver la bendición de Dios ahora mismo. Escúcheme esto. Este es el momento para que toda la iglesia proclame esta palabra. Porque Dios te va a sacar de la sequedad. Hace 8 días vimos cómo Dios trae vida a la sequedad. Pero la palabra de hoy es que Dios trae su bendición a nuestra sequedad. Somos luz. Y yo te diré, voy a estar contigo. Tu presencia va a estar conmigo y me bendecirás. Porque a mí y a mi descendencia me entregarás la tierra y confirmarás el pacto que hiciste con Abraham. Diga conmigo, me multiplicarás a mí y a mi descendencia como las estrellas del cielo y me darás la tierra en el nombre de Jesús. Diga, por cuanto yo decido escuchar tu voz, guardar tu precepto, tus mandamientos, tus estatutos y tus leyes. Diga conmigo, a partir de hoy, Dios hace pacto, si yo lo obedezco, de protegerme a mí, a mi pareja y a mis descendientes. Sembraré en la tierra que ha estado seca y cosecharé a 100%. Y seré bendecido por Jehová. Y Dios me hará grande, me enriquecerá, me prosperará y me hará poderoso. Levante los brazos lo más alto que pueda. Y declare conmigo, estoy a punto de iniciar la mejor etapa de mi vida. Una etapa de liberación. Pero dígalo fuerte, una etapa de liberación. Una etapa de prosperidad. Una etapa de libertad. En el nombre de Jesús. Diga, a partir de ahora, yo entro en una etapa de prosperidad, de liberación, donde mi generación dará testimonio de la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi casa. Hace 8 días, Dios dijo que sopla vida
en mi sequedad. Pero hoy Dios trae su bendición en mi sequedad. Diga, no estaré seco, estaré bendecido. Diga, buscaré a Jehová mientras pueda ser hallado. Y diga fuerte conmigo, seremos luz a las naciones. En el nombre de Jesús. Levanten los brazos y ahora voy a desatar la bendición, a declararla con mi boca y diré lo siguiente. En este día, aunque has buscado abrir pozos y otros te lo cierran, va a haber un pozo que se te va a abrir y vas a poder decir, porque ahora, levante los brazos lo más alto que pueda, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Diga, porque ahora Jehová me ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Tenga los brazos levantados. Si usted está viendo este video en este momento, recuerda que somos luz a las naciones y aún hay espacio para que Dios te bendiga, Dios te guarde.